Hola mentes constructoras, sean bienvenidas a este espacio en Logia Abierta, un lugar destinado para transmitir todo tipo de actualizaciones referentes a la doctrina institucional masónica, dirigida tanto a iniciados como a no iniciados en ella. Es necesario pensar lo establecido, de otra forma se corre el riesgo de caer en obsolescencia, y ello es algo que la masonería operativa desde su idea siempre ha renegado. En esta ocasión, te traigo el tema El Código Moral Masónico, un listado de 21 puntos que, según dicen, es parte medular para la adquisición del estilo de vida masónico. Cuestionaremos un poco su contenido y explicaremos, por otro lado, el mismo. Entremos en sesión. De manera oficial, este código fue aprobado en 1875. En el convento de Lausana, y a lo largo de siglo y medio ha tenido vigencia sin grandes modificaciones. Es curioso cómo la masonería latinoamericana adopta todo o casi todo lo que en Europa se geste, sin cuestionar en absoluto su utilidad. Bueno, después de todo, la regularidad de origen emana en Inglaterra, así que se debe hacer a lo que Europa diga. Algo curioso es que en dicha convención participaron comitivas masónicas de Cuba, pero no así las norteamericanas. Ahí te lo dejo. Por cierto, aprovecha para suscribirte y regalarnos un like. Esta pequeña acción es una gran contribución para este canal y así continuar con todo esto que venimos a ofrecerte. Analicemos punto por punto, que aunque no sea de forma muy detallada, sí nombraré lo más sustancial. Si gustas profundizar más al respecto, indica qué parte en los comentarios y con todo gusto hacemos un en vivo para abordar con profundidad el tema. Venerar al gran arquitecto del universo. El verdadero culto que se da al gran arquitecto del universo consiste principalmente en buenas obras. Comenzamos con una increíble polémica. La palabra venerar implica amor y respeto. Y no está de más si consideramos que venerar significa culto a Venus, siendo Venus la simbológica representación del amor. Pero el problema está en la segunda idea. Debe considerarse que el concepto masónico del gran arquitecto del universo engloba a cualquier tipo de Dios o similares que se tenga en el constructo del individuo o grupo de individuos como gestador, sostenedor y destructor absoluto de todo esto que llamamos creación. Pero esta sentencia deja mucho a la subjetividad y contradicción cuando, por un lado, se da carta abierta para que Satán pueda ser digno de culto, si es que así lo cree un constructo colectivo, o bien tu tío Lencho, o Jesús de Nazaret, por aquello de que hoy día se considera a Jesús como un Dios. Por otro lado, la contradicción se refuerza también cuando se encuentra con cierto grupo de masones que pugnan por compartir la idea de que la religión es un sistema de control y sometimiento. Si quieres erradicar este tipo de conceptos sobre la religión, pincha en el enlace que te pongo en la descripción. El primero, religión, y el segundo, religión y organizaciones iniciáticas. Y empecemos a erradicar falsas comprensiones al respecto de los conceptos. Ahora entonces, si se literaliza que el gran arquitecto del universo es el verdadero Dios, ello implicaría que la masonería tiene dentro de su instrucción la verdadera enseñanza sobre lo que es Dios, lo cual plantea otra serie de problemáticas, ¿no te parecen? Ahora, ¿qué es una buena obra? La sentencia termina con la idea de que para dar culto a Dios, y que el Dios fidedigno es el gran arquitecto del universo, es necesario operar buenas obras. Muchas personas han hecho cosas buenas en nombre de Dios. ¿Qué es lo que determina que algo sea agradable a sus ojos? ¿Qué es Dios? Quien considera vigente este código moral masónico excluirá del saber del arte de la construcción a los no creyentes, lo cual se me hace desafortunado, y por muchos años yo estuve en contra de iniciar a personas que estuvieran fuera del conocimiento de la sapiencia de un ser supremo. Hoy no lo pienso así. Es necesario que se deje de pretender evangelizar hacia el teísmo o hacia el ateísmo. Es verdaderamente absurdo considerar que una persona es noble porque cree o no cree en Dios. Ha habido y hay creyentes
en un ser supremo totalmente degenerados. Lo mismo ocurre con los no creyentes. Recordemos que un maestro no tiene limitantes para enseñar, de tal manera que no importa si su aprendiz sea hombre o mujer, ateo o creyente, el maestro, si en verdad lo es, sabrá instruir a cada uno dignamente según lo quiera, merezca y necesite, sin ningún tipo de exclusión. Ten siempre tu alma en un estado puro, para aparecer dignamente delante de tu conciencia. Desde el entendido de la idea, el alma siempre está en estado puro. Lo que se contamina es el pensamiento que tiende a desviarse de lo que realmente es. El cuarto grado de la masonería hace énfasis en el estudio de la conciencia, según dicta la liturgia del rito escocés antiguo y aceptado en su grado 4. Sin embargo, en ella nunca se dice que existen dos tipos de conciencia, una escrita con C y otra con SC. La segunda y tercera vez que cursé el cuarto grado, pregunté cuál era la diferencia entre conciencia con C y conciencia con SC. ¿Y por qué en la liturgia habla solo sobre la conciencia con C? Mis instructores de aquel tiempo y demás hermanos contemporáneos no supieron indicar nada al respecto. Sin embargo, para ese tiempo ya sabía cuál era esa diferencia. Solo quería comprobar un punto que mi instructor primario me había hablado al respecto: la pérdida de la enseñanza profunda de la masonería. Bueno, así le llamaba él. Es por este motivo que los que consideran vigente el código moral masónico no se cuestionan al respecto de su vigencia, ya que por un lado ignoran las cualidades del alma y por el otro la diferencia entre conciencia con SC y conciencia con C. Y el código moral masónico, al igual que la liturgia del grado cuarto, lo escribe con C. Sin embargo, si pulimos la idea de esta sentencia, dirá algo más o menos así: ten siempre tu pensamiento afilado y mente pura, para poder estar delante de la conciencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, haz bien por amor al mismo bien. Nos encontramos aquí ante otra problemática dialéctica, que es el bien. Si se llegase a sustituir por correcto, quedando la sentencia haz lo correcto por amor a la rectitud, ¿cómo saber que se está ejerciendo lo correcto? Por ello es que el iniciado en masonería se le enseña filosofía iniciática, en vez de la académica que por lo general se tiende a transmitir en el interior de las logias. Para eso mejor toma un libro. Pero la masonería, como cualquier otra organización iniciática, opera dentro de su doctrina el discipulado. Así entonces, querido venerable maestro, ¿qué tan preparado, depurado y rectificado estás para ejercer tu deber? Ya que si continuamos transmitiendo la intelectualidad o la literalidad de los libros o las liturgias por puro ad verecundiam, nunca va a avanzar realmente la gente que tienes a tu cargo, mucho menos tú. En particular, esta sentencia es muy trascendental, pero para llegar a su verdadero significado es necesario que el estudiante aprenda a amarse a sí mismo, ya que nadie da nada que no tenga. Es por ello fundamental que aquel que pretenda transmitir la enseñanza sane su sufrimiento, porque de otra forma será imposible operar lo que aquí se nos enseña. Estima a los buenos, ama a los débiles, huye de los malos, pero no odies a nadie. El problema de esta sentencia se encuentra en el huir de los malos. El iniciado jamás huye de los malos. Los conoce y por medio de ese conocimiento gesta estructuras para contribuir a su desarrollo. En caso contrario, no es que huya, sino que los evita por considerar innecesaria su compañía y relación. Bien, esta sentencia puede considerar la palabra huir como un elemento retórico más que literal. El iniciado poco a poco comenzará a comprender y experimentar lo que es el amor, conforme depure y rectifique. Siendo así, no verá distinción entre amar a unos o amar a otros, porque los amará a todos, solo que su comportamiento será distinto entre ellos por obvias razones. El Maestro Jesús no amaba más a unos u a otros, no amaba más a los débiles que a los que los crucificaron. Lo que sí hacía era conducirse de una forma con unos y de otra con otros, todo en función de lo que merezcan, quieran y necesiten. No lisonjees exageradamente a tu hermano, pero reconoce sus aciertos. Acepta su reconocimiento con modestia,
como un aliciente. A este respecto considera que por lisonjear se refiere a adular, es decir, intensificando los elogios hacia los demás con intenciones hipócritas y cínicas, o bien para buscar algún beneficio haciendo esa acción. Mostrar respeto a la jerarquía es una cosa. Arrastrarse por su atención o premiación es otra muy distinta. Esta sentencia se me hace muy interesante porque por lo general ciertos miembros de la masonería quieren que se les atienda como reyes, olvidando esta sentencia, fomentando así la adulación hacia su persona o de la autoridad como perritos falderos. Esto ocurre principalmente en los altos grados de la masonería. El reconocimiento será siempre primeramente propio. Lo que te digan los demás en razón de una felicitación o reproche es secundario y sin embargo útil para tu desarrollo. No esperes que tus aprendices o maestros te den una palmadita en la espalda. Quien vive con maestría sabe perfectamente, ante el éxito de un proyecto, que no debe esperarse una felicitación, porque ello poco a poco irá corrompiendo hasta tal grado tu mente de querer exigir las gracias o el perdón si es que en algo consideras se te haya herido o te deben. El iniciado, cuando sabe operar su deber ser, no espera nada a cambio. Opera las cosas por responsabilidad al deber cumplido. Escucha siempre la voz de tu conciencia. ¿La voz de la conciencia o la voz de la conciencia? Pronto se hará un contenido al respecto de esta diferencia. Por mientras, asegúrate de no ver frontispicios donde no los hay. La voz de la conciencia con SC o la voz del silencio solo es perceptible para aquellos que hayan depurado hasta cierto tramo del conocimiento del sí mismo, no de sí mismos. Así que si alguien te dice que escucha su conciencia, pero sabes perfectamente que no es congruente en su día a día, es muy tu problema si le crees a sus charlatanerías. El problema con esta sentencia pudiera ser la pequeña gran falta de ortografía de escribir conciencia con C en vez de SC. Pero haciendo a un lado eso, encuentro un problema más serio, que es cómo estar seguros que se enseña la voz correcta. Este tema en particular he observado gesta distintos tipos de fanatismos entre la comunidad de iniciados menores. Practica la caridad. La caridad es una llamada virtud teologal, es decir, aquel constructo propio del sentimiento que es emanado por una fuerza soberana o divina absoluta para que el hombre con su voluntad ordene sus acciones encauzándolas hacia esa divinidad de forma inteligente. Para practicar la caridad no es necesario un bien material, basta con la operatividad de intenciones nobles y justas. Es necesario que la gente deje de limitar la caridad a la acción de dar comida, vestido, techo, dinero, etc. Objetos materiales en sí. La caridad también es la transmisión de la enseñanza. Respeta al viajero nacional o extranjero. Ayúdale. Su persona es sagrada para ti. La masonería te enseña la importancia de viajar. Y no puede ser de otra forma si consideras que parte de las características fundamentales del masón de hace 1000 años era el viajar constantemente para llevar sus servicios a donde se requiriesen. Respetar al extranjero recuerda aquellos años en que el masón viajaba mucho y debía pedir posada en sus lugares más inhóspitos dentro de su viaje. La masonería institucional contemporánea tiene una influencia judeocristiana muy grande. Por ello es que esta sentencia te recuerde al pasaje bíblico del capítulo 19 del Génesis. Evita las querellas, prevé los insultos, deja que la razón sea tu guía. Evitar querellas no implica dar simplemente el avionazo o dejar que los problemas crezcan y se desarrollen hasta niveles imposibles de solucionar. Quejas y reclamos siempre va a haber en cualquier logia. La maestría consiste en darle solución pública o privada según sea el caso. Desde el momento que la masonería inicia y es dirigida por personas imperfectas, es obvio que va a haber tarde que temprano quejas y reclamos diversos de distinta índole y con distinta intensidad. Así que la cuestión no es en evitar querellas, sino en que éstas sean absurdas y eternas. La razón no es la máxima facultad que tiene el ser pensante para conocer.
Así que si dejas que la razón sea tu guía, muy posiblemente te falten elementos para analizar tus pasos. Más útil es pulir tu discernimiento, que ya dentro de este están contenidos no solamente la razón, sino facultades de pensamiento mucho más grandes. Si eres compañero masón, indícale a tu primer vigilante que te instruya al respecto. O bien, lee correctamente tu liturgia. No seas ligero en airarte, porque la ira reposa en el seno del necio. Nada que agregar. Esta sentencia es correcta y por demás concisa. Detesta la avaricia, pero administra tus bienes materiales con cuidado para que a tu vejez sustenten tus necesidades, protejan a tu familia y beneficien a tus hermanos en desgracia. El masón no detesta en nada en sí. Lo que hace es evitar lo que no le es útil. Todo lo demás es correcto, pero hay cosas que considerar. Y es que toda esta serie de puntos, si no son abordados en su debida profundidad, puede caer nada más en una intelectualidad más. La masonería, a diferencia de varias organizaciones iniciáticas, debe contribuir al saber de la economía, y ello implica administración y política. El gran problema es que en las logias no se les enseña este tipo de saberes, mucho menos en las autodenominadas logias blancas. Ya abordaremos con detenimiento este tema. Sigue la senda del honor y de la justicia. En lo particular, solo cambiaría el artículo la por la preposición con y erradicaría también las palabras de y la. Así queda mejor. Sigue la senda con honor y justicia. Si quieres saber más al respecto de la diferencia entre camino y sendero, suscríbete. Vendrán cosas más interesantes que estas. Si tienes un hijo, regocíjate, pero sé consciente del depósito que se te confía. Haz que hasta los 10 años te obedezca, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Piensa en darle buenos principios tanto como bellas maneras. Incúlcale rectitud esclarecida y honestidad sin tacha. La instrucción de la ley y enseñanza te enseña a ser un útil padre, amigo, hermano, líder, aprendiz, maestro, etc. Es parte de los efectos beneficiosos de la depuración y rectificación. Sin embargo, para que ello sea posible es necesario que el instructor, propiamente el maestro, e institucionalmente hablando, el venerable maestro, sea en verdad una persona que opere lo conducente como para transmitírtelo. Y que aparte tenga cara para transmitírtelo. No vaya a ser un pelón vendiéndote el champú para el cabello. Esa es la gran debilidad de toda logia y curiosamente no se quiere reconocer. Hay muchísimos venerables maestros que prefieren echarle la culpa a los aprendices por su poca o nula preparación o hambre para leer o analizar las cosas, cuando no se dan cuenta que el responsable es otro. Darle buenos principios sería más bien transmitirle los principios con los cuales cualquier individuo, sea masón o no, creyente o no, hombre o mujer o no, pueda desarrollarse sin necesidad de utilizar tecnicismos masónicos, porque ese es otro gran problema del que tampoco se gusta hablar. Evita condicionar a que tus hijos conozcan a la masonería como único y más eficiente método para hacerlo. La masonería no es la panacea del desarrollo interno. Por favor, entiéndelo. Sobre la primera parte de este punto, tengo que decirte que debe radicarse tal orden y tales fundamentos. En un video especializado sobre la crianza bajo la metodología masónica de los hijos, abordaré este tema. Por el momento, esto es más que suficiente. Aparte que los perritos se están volviendo locos. Creo que les está llegando el mensaje. Si te avergüenzas de tu destino, tienes orgullo. Piensa que aquel ni te honra ni te degrada. El modo en que cumplas te hará uno u otro. Este punto es incómodo para quienes aseguran que este código moral masónico debe respetarse en todas las logias, ya que si el masón cree en el destino, entonces considera que el libre albedrío es una opción. Como fuese, ya habrá tiempo para adentrarse a este paradigma entre destino y libre albedrío. El masón debe hacer frente a los efectos de sus decisiones u omisiones. Por lo general, esto tiende a presentarse con procrastinaciones. Por cierto, si no sabes lo que es la procrastinación,
Visita en la liga que te dejo en la caja de descripciones. Lee y aprovecha. Ve e imita. Reflexiona y trabaja. Ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y trabajarás por ti mismo. Dejando de lado el perfeccionamiento de esta premisa en cuanto a su dialéctica gramatical, hay una gran enseñanza en esto. Si trabajas a favor del semejante, en este caso, lo limita a tus hermanos, trabajarás para ti mismo. Es decir, que por medio del servicio será no solo como operes tu deber ser, sino que por gracia de ello encontrarás la liberación. Esto es verdaderamente sublime. Así que deja de buscar el trabajo fruitivo, el reconocimiento, pues. Conténtate de todo y por todo, y con todo lo que no puedas mejorar con tu esfuerzo. Pero cuando te sientas capaz de hacerlo, pon todas tus facultades en esa tarea. Una de las características de la madurez consiste en aceptar las cosas que no puedes ni debes cambiar, ya sea porque no está en tus manos o en tu injerencia. Como se podrá apreciar, no es una cuestión de contentamiento, sino más bien de aceptación. Madurar implica eso. No juzgues ligeramente las acciones de los hombres, no reproches y antes procura sondear bien los corazones para apreciar sus obras. El iniciado aprende a juzgar, erradicando el prejuicio de su pensamiento. Anteriormente ya he expresado la diferencia entre juzgar y prejuzgar. Visita el video Lo Antimasónico. Lo podrás encontrar en nuestra sección de videos. Una vez que hayas consultado el video antes nombrado, te será más sencillo comprender que existe una responsabilidad innata en el iniciado por aprender a discernir entre la responsabilidad y la culpa. Por ello es que esta sentencia te invita a evitar los reproches, ya que no es digno señalar la problemática sin operar soluciones. Repito, no es digno. Sé entre los profanos libres sin licencia, grandes sin orgullo, humildes sin bajezas, y entre los hermanos, firme sin ser tenaz, severo sin ser inflexible, y sumiso sin ser servil. De esto solo hay 2 puntos. No utilices la palabra profano de forma despectiva y considera que todo aquel que esté iniciado, aunque no sea en masonería, es un iniciado. Por todo lo demás, opera la enseñanza de esta sentencia. Mientras el masón no esté consciente de la temporalidad de las cosas y del cumplimiento del deber, será imposible que sentencias como estas lleguen a comprenderse. Habla moderadamente con los grandes, prudente con tus iguales, sinceramente con tus amigos, dulcemente con los niños y eternamente con los pobres. Esto es algo que debiera comenzar a aplicarse dentro de la era digital moderna. Solo hay que ver cualquier grupo en Facebook para comprobar que no hay educación, hablando en términos generales, dentro de los participantes por parte de los miembros de alguna logia. Por ello es que muchas personas actualmente piensan que esta organización no sirve para realmente llegar a conocerse, contestando con ironías, barbajanidades o sencillamente guiándolos a lugares donde jamás van a encontrar las respuestas que el buscador necesita. Justo y valeroso defenderás al oprimido, protegerás al inocente, sin operar en los servicios que prestes. El servicio cumple estas características y otras mucho más trascendentales. El grave problema radica en lo limitado de la comprensión de lo que es el servicio. Esto se radica aprendiendo a servir en el hogar. Masón que no sirva en su hogar, sencillamente no servirá para la logia. Sin lugar a dudas, esta lista tiene muchos puntos cuestionables, como ciertas ideas caducas que ya hemos mencionado, pero también aporta grandes enseñanzas que deben rescatarse. Exacto apreciador de los hombres y de las cosas, no atenderás más que al mérito personal, sean cuales fuera el rango, el estado y la fortuna. Gran parte de la problemática de la institución radica en que se le da más énfasis a la historia y estudio intelectual del simbolismo, pasando por lo esotérico y lo oculto, o lo que llegasen a considerar como ocultismo, en vez de comenzar a forjar verdaderas transformaciones depurativas y rectificadoras dentro de la vida del estudiante. Y es que aún falta ese tipo de instrucciones. Dejemos a un lado la historia,
Dejemos a un lado de comprar libros y libros que solamente conduzcan a mantenerte en una vorágine intelectual nada más. Es por ello que el código moral masónico no pesa más que como una referencia histórica y relleno de estudio superficial. Las primeras palabras de esta sentencia invitan a aprender a reconocer el valor de las cosas, sin restar ni agregar nada ajeno a ellas, porque de hacerlo, dice más adelante, solo te interesarán las cosas superficiales y personales. Ningún gran iniciado jamás ha visto por su propio molino. La moralidad es un asunto de masas. El masón o cualquier otro iniciado, antes de moral, es una persona con ética y virtud. Así entonces, el código moral masónico, por su característica moral, moralis, está supeditado a modificaciones contextuales. Para saber más sobre lo que es la moral y la ética, visita la liga que te dejo en la descripción llamada Ética y Moral. Con su análisis podrás determinar que el masón no debe forjarse altamente moral, sino altamente ético por lo menos. Revisa también las obras de Platón y propiamente en su apartado de Menón o de la virtud. Será bastante revelador. Revisa también las obras de Platón y en particular el pasaje de Menón o sobre la virtud. Si quieres que abordemos este capítulo, coméntalo y dale like a este video. Revisa los videos antes señalados para que la idea que te estamos transmitiendo quede mejor comprendida. Pensemos a profundidad todas las cosas, porque no hay otra forma de llegar hacia el camino. Nos vemos al mediodía.